Situado en el centro de Nara, la antigua capital de Japón, el templo Todaiji, que data de mediados del siglo VIII después de Cristo, es sin duda uno de los mayores tesoros culturales de Japón. El gran salón del famoso templo en particular está construido sobre una escala extraordinaria. 58 metros de largo, 49 de ancho y 45 de alto. Más de 1250 años después de su construcción, sigue siendo hoy el edificio de madera más grande del mundo. Y sin embargo, originalmente era mucho más grande. Después de ser destruido 2 veces por incendios y reconstruido, el gran salón como lo vemos hoy es 30% más pequeño que su tamaño original. Su diseño, y en general de todo el templo Todaiji, es sorprendentemente simétrico, de acuerdo con los antiguos principios arquitectónicos chinos. Se creía que la simetría reflejaba la naturaleza ordenada del cosmos y ayudaba a centrarse en la atención de los fieles sobre el Buda consagrado dentro del gran salón en el centro del complejo del templo. El magnífico y sereno gran Buda, hecho de bronce, mide 15 metros de altura y pesa unas 500 toneladas. Su construcción de hace más de 1250 años, bajo las órdenes del emperador japonés Shomu, fue un logro fascinante, como explica el monje superior de Todaiji. El emperador Shomu ordenó la construcción del Gran Buda debido a que Japón había sido devastado por una serie de cosechas desastrosas y a una mortífera epidemia de viruela que pudo haber acabado con la vida de hasta 1 millón de personas. La construcción del Gran Buda bajo el templo Todaiji, pensó el emperador, persuadiría al Buda para proteger a la devota población japonesa de un mayor desastre. Quién sabe, tal vez Buda sí favoreció a Japón como resultado de la devoción de la nación. En los siglos siguientes, el país y la civilización japonesa prosperaron. El budismo no es la única fe religiosa que ha ayudado a dar forma a la cultura japonesa. Igual de importante es la religión nativa de Japón, el sintoísmo, venerada desde mucho antes de la llegada del budismo. A diferencia del budismo, la creencia sintoísta gira en torno a una multitud de seres y poderes espirituales invisibles, conocidos como kami, de quienes se cree que habitan el mundo natural e influyen en la vida humana. Sin embargo, ambos sistemas de creencias no son excluyentes, y desde tiempos remotos hasta la actualidad, los japoneses por lo general han creído no solo en uno u otro, sino en ambos. No hay mejor lugar con la influencia cultural del sintoísmo y el budismo que la ciudad más histórica de Japón, Kioto. Capital de Japón por más de 1000 años, desde 794 después de Cristo hasta nuestros días, Kioto ha sido honrada por innumerables templos budistas históricos y santuarios sintoístas. El Fushimi Inari Taisha, uno de los santuarios sintoístas más bellos de Kioto, por ejemplo, está dedicado a la diosa del arroz, que bien venerada puede asegurar lo más esencial en Japón, una buena cosecha de arroz. El santuario sintoísta más grande de Kioto venera algo tradicionalmente considerado aún más importante para el bienestar de la nación, la familia imperial japonesa. A pesar de su aspecto antiguo, el santuario de Heian fue construido en 1895. Es una réplica del Palacio Heian de Kioto, construido en el año 794, destruido por incendios. Curiosamente, el santuario está dedicado solo al primero y el último de los más de 50 emperadores que han gobernado desde Kioto. El primero del siglo VIII y el último en el siglo XIX. Este es el equinoccio de otoño, tradicionalmente una época para recordar a sus antepasados. En esta ceremonia, los sacerdotes sintoístas presentan ofrendas a los espíritus de los 2 emperadores consagrados aquí. A cambio, los emperadores divinos continuarán garantizando el bienestar de Japón y de todo su pueblo. Las ceremonias sintoístas como esta apenas han cambiado desde los días en que se construyó por primera vez el palacio original de Heian. La música y la ropa del sacerdote se remontan a más de 1000 años. Originalmente, el tipo de ropa que usan los sacerdotes sintoístas en la actualidad alguna vez fue usada por los cortesanos masculinos aristocráticos. Nuestra mejor visión de la vida de la corte durante la llamada Era Heian, que duró de 794 a 1185 después de Cristo, proviene de la primera novela del mundo, la historia de Genji.
La vida sofisticada de los aristócratas de la corte y el prestigio de la era Heian se reflejan sin duda en los hermosos edificios del santuario de Heian. Pero el palacio reconstruido no es original, que data solo de 1895. El más famoso y hermoso del pequeño número de edificios que han sobrevivido ilesos de la zona de Heian está en el campo, a las afueras de Kioto. El Salón del Fénix, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la única estructura original que queda del templo budista Byodo-in, el resto del cual se incendió en la Guerra Civil de 1336. Fue construido en 1053 por Fujiwara no Yorimichi, el principal asesor del emperador en Kioto, como un templo privado para su villa en el campo. Al igual que otros muchos japoneses prominentes durante el periodo Heian, Yorimichi fue un seguidor de la escuela de budismo de la Tierra Pura, que prometía la salvación de la Tierra Pura o el paraíso, no a través de buenas obras o sabia meditación, sino a través de la fe en el Buda Amitabha. Aunque oficialmente llamado el Salón Amitabha, el edificio que alberga el Buda ha sido apodado durante siglos el Salón del Fénix, en parte debido al par de estatuillas de fénix que decoran el techo. Además, se cree popularmente que una vista aérea del edificio muestra que toda la estructura tiene la forma de un fénix, con su cuerpo en el centro, sus dos alas estiradas a los costados y su cola en la parte posterior. El aspecto espiritual del carácter nacional japonés, tal como se refleja en la concepción de este hermoso edificio, fue solo un lado de la historia. La mayoría de las veces el destino de Japón no estaba determinado por ideas religiosas pacíficas, sino por crueles guerras. Cada año, el mundo desaparecido de los samuráis y los shogunes que dieron forma a la historia de Japón, cobra vida durante el desfile de Jidai Matsuri, una gran procesión a través de Kioto que celebra 1200 años de la historia de la ciudad. El primero de los shogunes de Japón, o líderes militares, fue Minamoto no Yoritomo, quien recibió el título en reconocimiento a su poder militar por el emperador en 1192. A partir de entonces, durante los siguientes 650 años, el shogun fue el verdadero gobernante de Japón, mientras que el emperador de Kioto era solo un representante. El primer hogar ancestral de los shogunes fue Kamakura, cerca de la Tokio moderna, y después de 1192, aunque Kioto siguió siendo la capital oficial como el hogar del emperador, Kamakura se convirtió en el verdadero centro de poder de Japón. Para agradecer a los dioses que lo habían llevado a convertirse en shogun, Minamoto no Yoritomo construyó un gran nuevo santuario sintoísta en el centro de Kamakura, que hoy sigue siendo uno de los edificios más famosos de Japón.